Hola, muy buenas tardes. Estamos aquí para presentar la unidad uno a la introducción de esta clase de fenómenos de transporte número uno. El día de hoy estamos aquí la compañera Félix Ramírez Vianey y su servidora García Rodríguez Sandy Rosalinda. Somos alumnas del quinto semestre de la carrera de Ingeniería en Alimentos y vamos a presentar el día de hoy esta pequeña presentación sobre lo que es nuestra materia, como ya lo dije, de la introducción número uno, desglosando todos los subtemas que nos vienen en nuestro plan de estudio. Quien nos está coordinando es nuestro profesor, el doctor Enrique Fuentes Prado. Muy bien. El tema número uno de fenómenos de transporte habla sobre los fenómenos de transporte en la ingeniería en alimentos, que es sobre nuestra carrera, de lo que nos estamos enfocando. Como subtema número uno, tenemos la importancia de contar con coeficientes de transferencia de momento, energía y materia. Muy bien, para empezar, ¿a qué se refiere esto? Vamos a hacer un análisis de lo que es la importancia de los coeficientes, de su energía, momento y materia. ¿Qué son los coeficientes? Es lo que nos ayuda a determinar estas grandes posibilidades de transferencia en los cuales se pueden utilizar cálculos. Como aquí nos dice nuestra diapositiva, es de suma importancia contar con ellos, pues estas transferencias se utilizan en grandes procesos de la industria alimentaria, con lo cual se realizan cálculos y análisis para su mejor calidad. Hablamos ya que cuando posiblemente en la industria alimentaria, cuando se vaya a realizar algún proceso, se vaya a tener que utilizar estos coeficientes. Entonces, al aplicar los coeficientes en un problema determinado, se efectúan balances de las propiedades que se están manejando. De forma general, se realiza un balance de materia, energía y movimiento. Estos mismos, al conjugarse, nos ayudan a poder obtener un resultado favorable en lo que es nuestra industria alimentaria. Como segundo subtema, tenemos la relación de coeficientes de transferencia y el diseño de equipos y procesos. Ya hablamos de lo que fue nuestros coeficientes de transferencia. Si lo recuerdan, fue de momento, energía y materia. Ahora vamos a relacionarlo con el diseño y equipos de procesos, que ya les había mencionado, que estos se utilizan mucho en nuestro campo, que es la industria alimentaria. La necesidad de llevar a cabo ciertos procesos a determinadas temperaturas, implementando los coeficientes como referencia, para llegar a diseñar equipos que sean correctos y sutiles al uso de la industria. Esto quiere decir que vamos a utilizarlo para que nos dé un fin de cómo aplicarlo, ya sea en al construir, al transformar algún alimento o ya en su momento de empaquetamiento, dependiendo de lo que el problema nos esté diciendo o de lo que la industria nos esté solicitando. Son muchos los factores que indician a la elección de uno u otro equipo de transferencia. Un modo sencillo de clasificarlos es por la función que desempeñan en la planta, por la geometría y por la geometría de construcción. Es como ya les decía, depende de lo que se vaya a hacer. En la industria alimentaria hay muchas plantas, podemos ir que ya más adelante se les va a hablar de los procesos de conservación, en los que también los transportes nos influyen para obtener un buen resultado. Ahí está una pequeña imagen, si la logran apreciar, de cómo son estas plantas, por así, pilotos, en la cual se llevan estas grandes industrias, los procesos que vamos a llevar. Como tema número dos, bueno, estos que acabamos de hablar son los subtemas del primer tema. Entonces vamos a entrar al tema número 2 de la unidad número 1, que son las operaciones unitarias en el procesamiento de los alimentos. Ya con esto que queda bien explicado de lo que es nuestros procesos y cómo se aplican, ahora sí vamos a verlas en las operaciones de cómo se ingresan en el procesamiento de nuestros alimentos. Muy bien, como primero, tenemos primero que desglosar de lo que vamos a hablar. Y como número uno tenemos concepto de operaciones unitarias.
Una operación unitaria puede definirse como un área del proceso o un equipo donde reincorporan materiales, insumos o materias primas y ocurre en una función determinada. Son actividades básicas que forman parte del proceso, como pulverización, secado, cristalización, filtración, evaporación y destilación. Estos son algunos de las grandes operaciones unitarias que utilizamos en la industria alimentaria. Nosotros como estudiantes de esta carrera de ingeniería, utilizamos algunos de estos procesos, no a gran escala como se hace en la industria alimentaria, pero sí en pequeña, nosotros nos manejamos por pequeña escala, pero al menos para entender en lo que ocurre en estos procesos. Entonces, es un área de un proceso en donde se reincorporan materiales, insumos a materias primas. Es en donde llega, por ejemplo, si ya nos vamos más atrás, podemos hablar desde la post cosecha, de la cosecha, pero ya en las operaciones unitarias, todo eso que llega a nuestra fábrica o a donde se esté trabajando, en un caso en un laboratorio, se van a incorporar y vamos a hacer una función determinada. Vamos a realizarles procesos unitarios a cada uno para poder determinar algunas cosas de su transporte. Tenemos también el concepto de proceso unitario. Tenemos que hallar esta diferencia entre operaciones unitarias y proceso unitario. Suena casi similar, pero realmente tienen cosas muy diferentes. Un proceso unitario es en donde se presentan los fenómenos físicos y en algunos casos químicos. En cambio, en las operaciones unitarias son principios fundamentales de física. Los procesos químicos en general y cada operación unitaria en particular tienen como objetivo el modificar las condiciones de una determinada cantidad de materia en forma más útil a nuestros fines. Ya hablamos de nuestras operaciones, ahora vamos a hacerlo a un proceso. Ya vamos como por pasos. Las operaciones ya se hicieron. Ya hicimos a lo mejor nuestra operación de filtración, no lo sé, de destilación. Ahora vamos a someterlo a un proceso en donde se van a presentar estos fenómenos físicos o algunos cambios químicos, y en donde ya se va a implementar lo que es la física. Entonces, ya todo va de la mano. Yo creo que estos temas se van incorporando de poco a poco para poder llegar en sí, a, a un solo proceso, para poder determinar cómo llegar a un alimento de calidad, ya sea desde su cosecha, desde su proceso unitario hasta, hasta la entrega. Pero en este momento, en fenómenos de transporte, vamos a enfocarnos de cómo es por medio de adentro todo lo que está sucediendo. Espero esto haya quedado entendido. A continuación viene mi compañera Vianey a explicar su parte. Bueno, aquí ya vimos los conceptos de lo que fue concepto de operaciones unitarias y procesos unitarios, y ahora les vamos a traer algunos ejemplos de alimentos procesados en los que aprecian de operaciones unitarias o procesos unitarios. En este caso tenemos este primer ejemplo, que es la elaboración de la cerveza, y nos muestra todo su proceso desde que se obtiene la materia hasta que sale al para el consumidor. En este caso tenemos el proceso cuando viene ahí de la cebada, cuando se pasa a malta, después pasa a macerado, mosto, lúpulo, se somete a una temperatura de aproximadamente 100 grados, pasa a lo que es la decantación, después al enfriado de 14 grados centígrados, después a la fermentación y al centrifugado y filtrado, y después para que llegue al consumo para las personas. En la siguiente diapositiva tenemos otro ejemplo también, que es de las aceitunas, que es básicamente lo mismo, es el proceso de las aceitunas
aceitunas para convertirlo en aceite virgen o ya sea en aceite de orujo. Nos presenta ahí, este es un proceso un poco más simple, nos muestra a rasgos generales el lavado, el prensado. Para el aceite de virgen, aceite de prensa y después la centrifugación. Y para el aceite de orujo, pasa ahí, dice orujo, después secado y para su extracción. Y lo siguiente ejemplo, em, tenemos de una fruta, la siguiente diapositiva, por favor. Tenemos lo que es el ejemplo de una fruta, de cualquier fruta, aquí es en general, donde nos muestra la trituración, después el prensado, que es para la pulpa, después la preconcentración, aguas y aromas, tratamiento enzimático, la clarificación, la evaporación, el enfriamiento, para después llegar al almacenamiento. Eh, en la siguiente diapositiva también tenemos lo que es el café tostado, donde empieza desde la molienda hasta pasa por la extracción, por la evaporación, hasta llegar al secado para que se convierta en café soluble. Y el último, y bueno, esos serían todos los ejemplos. Y nos muestra, pasamos a lo que es el tema 1.3, que es la clasificación de las operaciones unitarias en base a la propiedad física transportada. Y bueno, la siguiente diapositiva, por favor. El primer inciso que tenemos es las operaciones basadas en el transporte de momentum, que estas básicamente estudian los procesos en los que se ponen en contacto dos fases cuya velocidad es distinta. Aquí las diferentes operaciones incluidas aquí se suelen dividir en tres apartados o grupos, que son los que les voy a mencionar, que es primeramente la circulación interna de fluidos, que es la que estudia el movimiento de fluidos por el interior de tuberías. Em, lo que es también, también incluye el estudio eh, de aparatos utilizados en la impulsión de los fluidos, como bombas, compresores, soplantes y ventiladores, y los mecanismos utilizados en la medición de las propiedades propias de los fluidos. Am, También lo tenemos en la anterior, por favor. También tenemos lo que es la circulación externa de fluidos, que aquí el fluido circula por el exterior de un sólido. Aquí se incluyen las operaciones de flujo de fluidos a través de lechos porosos, fijos, lechos fluidizados. Y también tenemos lo que es el movimiento. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, pasamos a las operaciones basadas en el transporte de energía. Aquí dice, estas operaciones están controladas por la difusión de un componente en el seno de una mezcla. No, perdón. Eh, estas operaciones están controladas por los gradientes de temperatura. Aquí también tenemos tres puntos, que es la conducción, primeramente, que es en medios materiales continuos. El calor fluye en sentido decreciente de temperaturas y aquí no existe movimiento macroscópico de materia. También tenemos lo que es la convección, que es el flujo entálpico asociado a un fluido en movimiento. A este se le denomina denomina convective de calor. Después tenemos lo que es la radiación, que es la transmisión de energía mediante ondas electromagnéticas. Y la siguiente diapositiva, por favor. Y después tenemos lo que son las operaciones basadas en el transporte de energía. Estas operaciones están controladas por la difusión de un componente en el seno de una mezcla. A continuación les explicaré una breve descripción de las distintas operaciones que se incluyen en este apartado, que es la destilación, que es la separación de dos o más componentes aprovechando la diferencia de presiones, la absorción de un componente de una mezcla gaseosa por un líquido,
según la solubilidad del gas en el líquido. Puede ser con o sin reacción química. Y lo contrario bueno, ese es de la absorción. Lo contrario de la absorción es la absorción, que también se conoce como sorción, que consiste en la eliminación de uno o más componentes de un fluido, ya sea líquido o gas, por retención en la superficie de un sólido. Y pues también la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, esos serían, estos últimos serían los subtemas de último tema que veríamos en la primera unidad de la materia de fenómenos de transporte. Pues en conclusión, pues todos los temas están ligados y todos son vienen muy explicados en los contenidos y pues tienen relación cada una. Si tú lees, si empiezas a estudiar la primera, tiene relación con la segunda y así, entonces no es muy difícil entenderle y los conceptos son muy claros y pues eso es todo lo de la unidad uno, que pues es una introducción a esta materia que vamos a llevar de fenómenos de transporte y pues creo que no se hace, para hacer una introducción, pues no es muy complicado de entender. Sí, como comentó mi compañera Bian, los temas están ligados de uno con otro, pues para su comprensión, ahora que estamos en línea, estamos tratando de entenderlo nosotros, así que nos damos a la tarea de investigar y pues esperamos sea de su total comprensión. Para nosotros quedó muy claro entre nosotras. Agradecemos toda su atención. Nos despedimos de ustedes enviando un cordial saludo y sería todo. Gracias. Gracias.